Hola, ¿qué tal? Bendiciones, sean bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales, como lo es la www.radiotiempo1200.com, la www.iglesiacaminoalcielo.org y la www.reformatv.net. También en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias primeramente al Dios Todopoderoso, en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación y producción el licenciado Oliver Noguera, en los controles nuestra remanente Andrea Noguera, y quien tiene el inmenso de producir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. El día de hoy vamos a dar continuidad a las lecciones que hemos venido compartiendo, los mensajes del libro Nueva Vida, Nuevo Vivir. El día de hoy vamos a compartir el título La sanidad espiritual. Saben que nosotros durante todos estos años hemos estado compartiendo un contenido del movimiento de la evangelización mundial con el cual compartimos y sé que es una bendición poder nosotros en este tiempo restaurar el evangelio, no cambiarlo, restaurar aquellas cosas que simplemente han sido humanismo, ideologías, pensamientos, cuando hemos dejado realmente lo básico que es el evangelio. Y una de las cosas que debemos de compartir en este tiempo es que la iglesia necesita realmente ser sanada. Por eso el día de hoy hablaremos de esta sanidad espiritual, y que la sanidad espiritual no es algo que nosotros pensamos que tiene que ver con estar endemoniado, poseído. No. La sanidad espiritual abarca algo más integral y profundo en la vida del ser humano, pero que la iglesia no es capaz de poder ser sanada. Cuando yo escuché por primera vez que la iglesia necesitaba ser, o que necesitábamos salvar la iglesia, por allá en el 2012 aproximadamente, 13, por allí, 14. Escuché esta frase, les quiero decir que a mí en lo particular me rebotó, chocó conmigo, porque yo decía que la iglesia, que tiene que ser sana la iglesia, que la iglesia tiene que ser salva, ¿de qué? Bueno, resulta que sí, la iglesia tiene que ser sana de tantas cosas que le fue grabada a través de la tradición, cultura, y que eso se convirtió simplemente en una religión. Por eso, en este tiempo, una de las cosas que hago de manera muy particular es poder entender por qué tenemos que sanar y salvar a la iglesia. Entonces, la cita bíblica para el fundamento de este mensaje, Gálatas 2:20, una cita archi reconocida por los que estamos dentro del movimiento. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Durante este año 2026, nosotros como congregación acá en Venezuela y estando allí en esa corriente de la palabra, nosotros sabemos que todos los mensajes van conectados con todo lo que nosotros hacemos durante toda la semana. Es decir, cada discipulado, cada actividad que tenemos nosotros,
como equipos, los aposentos altos, todo va conectado. El mensaje de la sede central, todos nosotros lo podemos ver y está dentro de una corriente. Desde la sede central se ha estado hablando desde el año pasado que hay que levantar las torres del reino de Dios en nuestras vidas, que hay que poder estar al 300% con ese talento, con ese don, con ese oficio, con esa especialidad, para que podamos levantar la próxima generación. Y eso solamente lo podemos hacer estando unidos, hablar todos un mismo lenguaje, es decir, tener todos un mismo sentir. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de esta introducción quiero compartirles esto. Mire, la sanidad espiritual no es algo que las personas entienden con claridad ni con facilidad, pues los conceptos que maneja la sociedad en colectivo nos llevan a pensar que las personas definitivamente solo pueden conocer lo que han escuchado alguna oportunidad, mas no lo que han experimentado ni lo que están experimentando. Entonces, un enfermo espiritualmente no sabe distinguir o no sabe diagnosticar el verdadero problema. Eso nos decían en el mensaje del púlpito de esta semana, nos decían eso. Jesús en una oportunidad les decía a los escribas y fariseos quién necesitaba un doctor, porque solamente Jesús entraba y compartía con los pecadores, pero ¿quiénes eran los pecadores para aquellos que señalaban que eran pecadores? Porque eran gentiles, publicanos, es decir, personas del vulgo, mas no personas que pertenecían a los judíos, al pueblo hebreo, por eso ellos los llamaban así. Pero ahora tendremos que preguntarnos nosotros en este tiempo. Nosotros les podemos decir a las personas que no tienen nuestra propia fe o que no experimentan el seguir a Cristo, ¿los podemos llamar pecadores? Cuando, y valga esta reflexión tipo fórum, cuando el Señor le dio la potestad y la autoridad a la iglesia para juzgar a las personas. No, si el Señor no juzgó a las personas, sino juzgó lo que las personas tenían pero que desconocían. Y nosotros tenemos que recordar, siempre lo digo, antes de nosotros emitir, no una opinión, ya nosotros no estamos para opinar, estamos para poder compartir lo que dice la palabra, lo que el Señor enseñó. Y las personas están enfermas simplemente porque desconocen un diseño, una condición y una posición en la que están. Desconocen un diseño espiritual en que fueron creados. La gente piensa que fue creada así, ese cuerpo que usted tiene. No. Todo ser humano fue creado un ser espiritual, con una identidad de género. Por eso es que están los varones y las hembras. No hay otro género. Y yo sé que cuando hablamos de esto, hay un sector de la sociedad que de una vez se molesta porque piensan que nosotros les estamos atacando, que nosotros los estamos excluyendo dentro de la sociedad, y al punto que en el mundo entero hay quienes hacen movimientos para exigir derechos y deberes dentro de la sociedad. Pero pregúntense esto, si el arquitecto, como dicen en algunas religiones, el arquitecto del mundo,
que es Dios, diseñó, valga la redundancia, un diseño original divino, ¿quién soy yo? Llámeme como me llame, de cualquier sector de la sociedad, público, privado, de la religión, cualquiera. ¿Quién soy yo para poder cuestionar y creerme con el derecho de poder decir que eso no es así como lo diseñó el arquitecto del mundo? Es decir, el creador del mundo. Entonces, por eso es que Satanás aprovecha de engañar a la sociedad o a las sociedades que están conformadas por seres humanos, no están conformadas por otras cosas. O aunque haya otras cosas, pero no son seres vivientes como tú y como yo. Son seres vivos, los animales, siempre les digo, los animales son seres vivos, no son seres vivientes. Aunque ellos, algunos decimos, les hace falta hablar. Claro, porque Dios cuando creó al hombre, le dio de una vez un diseño para que él pudiera fructificarse, multiplicarse, enseñorearse y sojuzgar. Es decir, para que tuviese dominio, para que pudiese administrar toda la creación, y entre ellos estaba los animales como seres vivos. Y yo sé que esto causa, una palabra muy coloquial que uso yo, esto causa roncha. Esto causa a veces que la gente empiece a pensar, y por supuesto nosotros sabemos que nos van a criticar, nos van a juzgar y se van a levantar con sus ideales, con sus ideologías, filosofías. No importa cuál sea la filosofía, el pensamiento, la ideología. La verdad, que es absoluta, mata cualquier cosa de esa que nosotros podamos pensar. Entonces, mire esto. La sanidad espiritual tenemos que tener en cuenta como punto número 1. Es una de las razones por la cual continúa el fracaso dentro de la humanidad o dentro del ser humano, pero también continúa el fracaso, o voy a llamarlo así, el sufrimiento para los creyentes. Una de las razones muy sencillas es: las personas no han concluido definitivamente en Cristo. Podemos decir que Él lo consumó todo, que con Cristo yo estoy juntamente crucificado, que yo puedo decir que somos más que vencedores. Es más, yo puedo citar, rezar, si eso también es válido, toda la Biblia o parte de la Biblia, y no precisamente estar sano espiritualmente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo grabado, lo enraizado y lo que se hizo natural. Tengo que recordar el estado del hombre en la cual quedó, en la cual está aún, pero el hombre no puede hacer algo por él solo. Hay alguien que ya eso lo transformó, hay alguien que ya eso un día fue a la cruz y cambió ese estado, pero el hombre por sí solo no puede descubrirlo. Está aquel que en el principio también estaba cuando todo estaba desordenado y vacío. Ese Espíritu de Dios también está hoy en día, pero no solamente anda resguardando, cubriendo, preservando a los creyentes, no, también está convenciendo al hombre de pecado. O sea que Él es el único que puede convencer al hombre. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del evangelio que comparten los hijos de Dios, o del evangelio que comparte la iglesia de Jesucristo. No las denominaciones, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo otro, las personas aún viven bajo una cautividad
y un problema fundamental que no pueden verlo. Es decir, la gente se acostumbró a decir que el pecado en el que estaba el hombre era porque el hombre desobedeció a Dios. Eso no es tan así. Por supuesto que el hombre, al no obedecer, pero eso trae una raíz. El hombre originalmente no fue que no le obedeció a Dios, es que no le creyó. Porque hay gente que cree y no precisamente obedece. Y hay gente que obedece, pero no precisamente cree. Y el ejemplo para mí más claro es cuando Jesús cuenta una historia y dice que había un padre de familia que tenía 2 hijos, al cual les dijo que fueran a trabajar al campo. Y uno le dijo, sí, yo voy. Y el otro le dijo, no, yo no voy para ningún lado. Si quiere vaya usted. Estoy parafraseando, no es así la historia, pero estoy parafraseando, porque a veces la gente todo lo agarra tan literal que algunos a lo mejor me acaban de escuchar y dicen, no, pero es que eso no lo dice así la Biblia. Bueno, estoy siendo lo más claro en nuestro lenguaje coloquial, popular, que podemos entender. Es decir, aquellos que tienen hijos y de repente usted le dice a un hijo, ve a tal cosa, y dice, no. O simplemente no dice nada y no va. Simplemente no dice nada y no va. Y otro que también no dice nada, pero va. Entonces el Señor preguntó, porque resulta que el que dijo que sí iba, no fue a hacer nada. Y el que dijo que no iba a hacer nada, ese fue y hizo las cosas. Uno fue desobediente y otro fue obediente, pero no precisamente por lo que dijo, sino por la acción. Bueno, en el caso de Adán y Eva, el Señor les dijo allá en Génesis 2, 16 y 17, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso fue un incrédulo, no creyó, no le creyó a Dios. Entonces, el no creerle a Dios, pues simplemente no obedeció a una instrucción. Por eso les decía, a veces repetimos como el loro lo que hemos escuchado por años, pero la pregunta es, ¿usted puede tener esa definición de manera personal? No literal, de manera personal, porque hay muchas cosas que en la Biblia se dicen y literalmente se podrán hacer o se harán. Entonces tenemos que ver eso. Otra de las cosas en las que las personas tienen problemas de sanidad espiritual es por los problemas de idolatría, por los problemas de ideologías, por los problemas de la religión, por los problemas de una política dentro de una iglesia, es decir, normas, estatutos, preceptos que hay a veces dentro de una organización, denominación. Problemas de humanismo. ¿Qué son esos problemas de humanismo? Problemas donde quien dirige es más la emoción, sentimiento, es más humano que lo espiritual. El problema de la ansiedad, que tiene que ver también con el afán, con la angustia. Eso produce una ansiedad que aunado a lo humano se convierte en algo muy grave al punto que las personas están en fracaso, siguen fracasando, pero no se percatan. Hay algo que también produce que no haya sanidad espiritual. Por ponerle un solo ejemplo, la envidia. La envidia produce amargura, la envidia produce rencor, resentimiento. Y siempre digo esto, los padres a veces cometen un grave error, lo digo como padre. Cometemos, no voy a salirme, voy a meterme allí también en el paquete, para que ustedes no se sientan
los que me ven, me oyen, no se sientan aludidos pensando que es que yo nunca lo hice, que nunca lo ha hecho. No, no. Cuando comparamos a nuestros hijos el uno con el otro, el que tiene un hijo a lo mejor lo compara con un sobrino, con un tío, con la abuela, con el abuelo X, pero lo compara, eso está mal. Cada persona es única, así sean morochos, así sean gemelos, son únicos. Eso causa problemas espirituales y no lo sabemos. Por supuesto que lo primero que tenemos que recordar para que haya un problema espiritual es porque ya hay un problema fundamental. Un problema fundamental hace que las personas tengan o vivan bajo un problema espiritual. El problema fundamental del hombre es que el hombre está separado de Dios, el hombre está bajo el pecado original y el hombre está bajo el dominio de Satanás. Ese problema fundamental siempre lo tengo que tener en cuenta yo como evangelista, como misionero, como obrero, como iglesia, como hombre o como mujer de Dios que comparte a diario el evangelio. Esto para mí debe ser algo, como decimos por allí en el término criollo, ABC. Debe ser eso básico. Eso nos enseña a nosotros a diagnosticar. Por eso surge aquí esta pregunta: ¿qué podemos hacer ante el problema espiritual? Por supuesto que tener fe en Dios y confiar, pero la pregunta es, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se tiene fe cuando la fe, dice la Escritura, que es don de Dios? Y para confiar en su pacto es que haber creído y aceptado a Cristo. O sea, ¿quién puede tener fe sin que no le sea dado por Dios? Por eso es importante que tengamos esto. La palabra de Dios dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si eso no es una verdad absoluta para mi vida, la pregunta es, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo reconocer el misterio del verdadero profeta, sacerdote y rey cuando no reconozco que la respuesta que vino del cielo, así como lo dice el libro de Isaías 7:14, y el mismo Dios daría señal en el cielo, y una virgen daría a luz un hijo y pondría su nombre Emmanuel, que cuando vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21, está citando a Isaías, está hablando de Jesús, está hablando de aquella simiente de Génesis 3:15, está hablando de esa simiente. Entonces yo tengo que entender eso. Por supuesto que cuando hablamos de ese misterio de Juan 14:6, que digo que es el misterio del verdadero profeta, sacerdote y rey, ¿por qué siempre comparto esto? Porque el verdadero profeta es el único que nos puede llevar al Padre. Él es el camino, Él es el puente. Pero el verdadero sacerdote es el único que puede revelar la verdad del pecado que hay en el hombre, es decir, su estado de suciedad. No puede presentarse delante de su Creador porque es un pecador. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Solamente el verdadero sacerdote, quien es el autorizado para limpiar, para expiar, para hacer la ofrenda. ¿Y quién es el único que puede indultar al hombre? Bueno, solamente el verdadero rey. En el caso de los países, en la mayoría de los países donde no hay monarquía, ¿quién es el único que puede indultar a un hombre o una mujer que ya ha sido condenada o condenado? Solamente un presidente de la República. Bueno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él decidió indultarnos a nosotros, no tomarle al hombre en cuenta su pecado y entonces poder sanar al hombre. Y por supuesto es un proceso. La sanidad es un proceso. Si no, vamos a analizarlo un momentico desde el punto de vista natural, biológico. Usted se abre una herida o usted tiene una herida
Pregunto, ¿eso sana de la noche a la mañana? No, eso cumple un proceso. Y escúchame, cualquier circunstancia que pase en tu cuerpo, bien sea interna, cualquier afección interna del cuerpo, lleva un proceso mientras cumple un tratamiento. ¿Para qué el tratamiento? Precisamente para eliminar una infección, para corregir algo que está molestando algún órgano. Eso es un proceso. Entonces, Jesús cumplió esos procesos. El proceso como el verdadero profeta, sacerdote y rey, para que el hombre pudiera disfrutar de esa respuesta absoluta que es Cristo. Entonces, por supuesto, ¿quién puede derrotar a Satanás? El hombre no lo puede derrotar, pero al aceptar que Cristo es la única salida, así como acabamos de leer en Hechos 4:2, que Él es el único nombre que hay debajo del cielo para que el hombre pueda ser salvo, entonces es reconocerlo y aceptarlo. Siempre comparto esto, una cosa es reconocer y otra cosa es aceptar. Porque hay gente que reconocen que tienen un problema, lo reconoce, pero pregunto, ¿aceptan ahora el tratamiento, el proceso para resolverlo? Para resolver lo que está en mal condición, no lo hacemos o no lo hacen. Entonces eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, para poder derrotar a Satanás hay que aceptar la respuesta que Dios envió para eso. Y esa respuesta se llama Jesucristo. Mire, capítulo 17, versículos 1 al 8 de Mateo dice de la siguiente manera. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, ¿quién? Pedro. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Es decir, ¿cuál es la respuesta para nuestras vidas? Es Jesús. No hay otra, mis amados. No hay otra, amigo mío, no hay. Si hubiese otra respuesta, créalo. Créalo, que el mismo Jesús lo hubiese dicho y lo hubiese enseñado. Pero no hay otra. Por supuesto que hay otra forma también de poder tener esa sanidad espiritual. Es que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque al ser llenos del Espíritu Santo, nosotros entonces sabremos vencer el problema y conquistar nuestra propia salud. ¿Y cómo conquistarla, pastor? Porque usted acaba de decir, ¿cómo conquistar esa salud? Es decir, cuando llegas al pleno disfrute, cuando no hay otra cosa que ocupe tu mente, tu corazón, tu vida, que no sea Cristo. Así como la cita que leímos al principio de este mensaje, de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, ya mi vida no depende de mí, ahora depende todo de Él. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Otra razón para tener esa sanidad espiritual, la oración. Mire, con la oración restauramos todo, pero no es una oración fundada en pensamientos, en ideologías, en religión, no. Tiene que ser una oración fundada en la palabra,
una oración fundada en la seguridad de quién tú eres, de lo que tú puedes y de lo que tú ahora puedes hacer. Mire, Hechos 13:14, como la iglesia la dirige el Espíritu, a veces nosotros pretendemos ser más buenos que Dios. Voy a leer una cita donde realmente nosotros podemos ver cómo es el Espíritu Santo que guía a los hombres y mujeres de Dios. Dice la cita bíblica, Hechos 1, 13 y 14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando por Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Es decir, cuando alguien está dirigido por el Espíritu Santo, permanecen unidos y van a donde Dios los lleve. Si ustedes saben por qué razón se separó aquí Juan. Juan no se separó precisamente porque no estaba dirigido por el Espíritu, es porque él no estaba de acuerdo con una decisión que tomaron de llevar a otro allí. Bueno, en el mensaje del púlpito nos decían hace poco, hace algunos 2 días allá atrás, nos decían, el problema que a veces tenemos como iglesia es que estamos viendo lo que las personas hacen, mas no estamos diagnosticando el verdadero problema que hay en las personas. Estamos hablando primero de la iglesia. Las personas van a manifestar lo que está grabado en ellas, lo que está enraizado y lo que se hizo en una oportunidad, una naturaleza. Entonces eso aún nosotros podemos ver en la iglesia. Y por eso vemos que a veces una congregación se estanca. Por eso vemos cómo en vez de equipos hay grupos. Y eso tenemos que nosotros salvar a la iglesia de eso. La iglesia no puede estar trabajando como grupos. La iglesia debe trabajar como cuerpo, porque el Señor nos insertó en un cuerpo, no en grupos, en un cuerpo donde Él es la cabeza. Por supuesto que el Evangelio es la respuesta para la sanidad espiritual, claro que sí. Por supuesto que sí, pero para que la iglesia pueda hacer el efecto o hacer esa comisión que fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que tiene que hacer es, uno, orar. Por supuesto, permanecer en la palabra y estar unidos. Esas 3 cosas tienen que estar allí presentes. Si no se está junto para orar y permanecer en la palabra, entonces es la pregunta, ¿para qué se está unido? ¿Para qué? Y cuando se está unido, por supuesto, vendrán las evidencias de ese evangelio y se abrirán las puertas en todas partes para la evangelización, las regiones, las naciones, y para que las personas puedan recibir esa sanidad espiritual. Pero ¿saben algo que he aprendido en estos años? La primera persona que recibe sanidad es aquel que va al campo, el evangelista, el misionero, el obrero. Aunque usted ha escuchado que, bueno, ¿cómo vamos a ir al campo enfermos? Sí, eso es una verdad. No podemos ir al campo enfermo, pero es que una vez que Cristo llega a nuestras vidas y hay una conclusión de vida, recuerde que entramos en un proceso. La sanidad espiritual integral no es algo que se da en un suceso, se da en un proceso. Lo que se dio en un suceso, recuerde, fue la salvación. Se dio en un suceso. Allá cuando Cristo muere y cuando es enterrado y resucitado, allí se produjo la salvación como un suceso, el perdón para la humanidad
fue allí en un instante, en un momento, pero después viene el proceso cuando se acepta esa verdad y cuando reconocemos y aceptamos esa verdad. Entonces eso es importante. Por eso no permitas, otro punto, no permitas ser engañado por Satanás, porque recuerde que Satanás siempre tiene desde el principio esas trampas. Él siempre engaña. ¿Cómo engaña? Porque él tiene estrategias. Las estrategias de Satanás para que se cumpla eso tiene que ver con la inspección, la seducción y el ataque. Allí se produce el engaño. Él te inspecciona. Hay gente que dice, no, Satanás ya sabe. No, Satanás sabe lo que tú hacías, pero él no es Dios para saber lo que hay en tu corazón. Es diferente. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás te inspecciona por lo que tú hacías, por lo que a ti te gustaba. Entonces, él inspecciona, seduce y ataca. Ahí está el engaño. Entonces, no permitas tampoco ser engañado por ti mismo. Pablo le decía a un hombre llamado Timoteo, cuídate de ti mismo. A veces nosotros pensamos que el enemigo está muy lejos. A veces tú tienes un enemigo y eres tú mismo. Recuerda por qué tú mismo tienes problemas espirituales, por lo grabado, lo enraizado. No se te olvide eso. Pero eso no es para toda la vida. Como estamos en un proceso, entonces viene un momento de sanidad. Aunque en el próximo programa que voy a estar hablando también de la sanidad, vamos a entender otro tiempo más de dónde se produce esa sanidad de esos problemas mentales. Gálatas 6, del 6 al 8 dice, el que es enseñado en la palabra, mire, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, dice, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Tampoco te dejes engañar por el ambiente que los rodea. Mire, esto cuando lo escuché por primera vez hace como unos 5 o 6 años atrás, yo de una vez mi imaginación me llevó allá donde yo me crié en el campo, donde yo parecía un animalito salvaje, donde la única ley que conocía era la ley del campo, no conocía otra ley. Sin embargo, había una ley que siempre conocí desde niño, era la palabra, porque mi mamá siempre nos leía la palabra y yo siempre tenía presente que todo lo había creado Dios. Pero siempre tuve presente esta palabra, como todo lo había creado Dios y Él lo hizo todo en gran manera, por eso todo animalito que allá se presentaba en el campo era bueno para comer. Aunque nosotros teníamos vacas, cochinos, gallinas, patos, pero también había los animales de cacería. Y a mí me gustaban mucho esos animales y me iba a eso. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque el ambiente que te rodea me llevó a mí allá a pensar que ese era el ambiente. En parte sí, pero también hay un ambiente que te rodea, es el ambiente espiritual. Ese ambiente espiritual que rodea tu vida, tú tienes que ver. Porque yo, aunque viví en un campo, a mí me rodeó un ambiente espiritual de Dios, porque algo hacía mi mamá todas las noches, recuerdo. Y yo tengo recuerdos desde 5 años. Mi mamá nos leía la palabra y en especial, hoy en día entiendo cómo Dios de verdad desde el principio nos escoge. Por eso que la palabra
se cumple. Cuando Él dice que nos escoge desde el vientre, desde el vientre. Mi mamá siempre nos leyó las historias a mí y a mis hermanos, las historias de David, de Moisés, de Daniel, es decir, los 7 remanentes. Siempre nos leyó esas historias, entonces, y no nos acostábamos sin orar. Por lo menos esa oración del Salmo 4:8, eso era nuestro rosario. Sí, porque hay gente que dice, bueno, yo rezo para acostarme. Ok, está bien, pero una cosa es rezar y otra cosa es estar seguro de esa palabra con la cual tú llegas, la tomas en cuenta y oras. Y mi mamá pues nos hacía que nosotros hiciéramos esa oración. Y mira esto, ella le añadía esto. Me acuerdo que nos decía, a ver, vamos a orar con el Salmo 4:8. ¿Cómo dice? Y nosotros todos repetíamos. Pero mira cómo repetíamos ese salmo. Primero lo repetíamos de esta manera y después ella nos lo leía literal. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero también no hay un rezo católico con eso. Y yo en una vez la escuché y dije, wow, qué tremendo. Cómo Satanás también usa el engaño para adiestrar, para enseñar, para que la gente se levante con idolatría. Entonces cuando desde niños, 5 años, recuerdo que aprendí el Salmo 4:8 y puedo decir, después de 46 años, puedo decir que es una verdad. Cuando estuve activo 20 años en la vida militar, yo podría llegar muy cansado, pero siempre antes de acostarme venía de una vez a mi mente el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y yo un día, ya siendo un hombre, medité en el mismo salmo y decía, pero ¿por qué dice vivir si vamos a dormir? Es que aun cuando duermes, vives. Y por eso es vivir, no dormir. O sea, voy a vivir. Mientras duermo, yo estoy viviendo, pero ¿cómo vivo? Confiado. Y después me encuentro con otra cita bíblica que dice que aun cuando yo duermo, mi conciencia es enseñada, es decir, que ahí estoy viviendo. Entonces, ese ambiente que te rodea, oye, entonces ahora llévalo a ese ambiente donde todo es una pelea, donde todo es un pleito, donde aun cuando se van a dormir suenan los peroles, pim, pum, pam, el hombre grita, la mujer también, los muchachos chillan, el otro también. O sea, y ahí no hay paz. Eso es un ambiente espiritual. Ese ambiente espiritual hay que sanarlo, hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Eso es como cuando estudiamos allá en 2º año y nos enseñaron acerca del ecosistema donde viven los seres vivos o donde viven los animales. Pero también el hombre se adapta a un ecosistema. Pero el hombre, además del ecosistema, que tiene que ver con un ambiente físico, el hombre tiene un ambiente espiritual que hace que aún el ecosistema cambie. Mire, es impresionante, pastor, ¿y es bíblico lo que me está enseñando? Sí, porque resulta que el Señor le dijo a un hombre llamado Adán, por cuanto oíste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Quiere decir que si ahora estamos en Cristo, la primera tierra que ha sido sanada y está en bendición, eres tú. Y al tú estar en un lugar, en ese lugar comienza a ser bendecido porque tú eres la bendición, porque tú eres el portador de la vida, el portador de la luz. Y que esta palabra no suene arrogante, no, es que eso tiene que ver con el contexto de la palabra. El Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de esta tierra.
Para eso es que tenemos el Evangelio. Entonces cambiamos un ambiente espiritual. Y quiero, para concluir este mensaje, si ya nosotros sabemos que para nosotros tener una sanidad espiritual debemos de tener en cuenta el problema fundamental del hombre, sabemos qué hacer ante el problema espiritual. Es decir, qué hacer, reconocer y aceptar que la única respuesta se llama Jesucristo. Pero nosotros ahora de manera individual, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros ahora debemos de ser llenos del Espíritu Santo, disfrutar de la seguridad que ahora tenemos como hijos de Dios. Por supuesto, con lo que podemos cambiar todas las cosas es en oración, es decir, cambia ahora todas las cosas con la oración. No es una oración empujada o pujada, no es una oración con intelecto, con conocimiento, ideologías, pensamientos, no, es una oración con el contenido. No es que leas mucha Biblia o que cites mucha Biblia, no, es el contenido que ahora hay en ti, ese contenido. Entonces, ese contenido hace algo, una acción, no te permite que tú seas engañado, ni por Satanás, ni por ti mismo, ni por el ambiente. Entonces, recuerda eso. La sanidad espiritual es tan real como lo que tú respiras. ¿Por qué es tan real? Porque tu respiración, la de hoy, esa que tienes allí, no es por los pulmones. Tu respiración es porque Él que habita en ti, ese aliento de vida que te hace vivir realmente, se llama Jesucristo. Ese Espíritu Santo que mora en ti te dirige. Y como Él te dirige, entonces no hay lugar para el fracaso. No hay lugar para el fracaso. Satanás puede hacer que te paralice, pero Satanás no puede impedir que la obra que Dios comenzó en ti culmine. No lo podrá impedir. Podrá paralizarte para que tú no avances, para que tú no hagas la obra que Dios te llamó a hacer, pero no podrá hacer que se pierda la obra que Dios comenzó a hacer en ti. Y esa obra la comenzó Jesucristo, y Jesucristo, como es una obra absoluta, entonces tú eres por naturaleza, ya por esa naturaleza que hay en ti, por esa simiente, entonces ahora tú gozas de una salud espiritual diferente. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de este su programa del Evangelio Ordenado. Será hasta una próxima oportunidad. Caracas, Venezuela, se les bendice, y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté siempre con ustedes. Bendiciones. Perfecto. Ok, hija, ahora